Cuando Europa decidió meterse en problemas con Rusia, con el tema de las sanciones por lo que sucede con la guerra proxy en Ucrania, los europeos decían que empobrecerían sistemáticamente a Rusia, que le dejarían de comprar petróleo y paulatinamente algún otro recurso estratégico como el gas, el carbón y quizás también el uranio, y que con ello Rusia, que tenía una economía primitiva, así piensan los europeos en realidad. Muchos que se creen especialistas en Eurasia siguen insistiendo que la economía de Rusia es una economía primaria. Bueno, pues resulta que salieron otros importadores de los recursos de Rusia, y Europa se está quedando como el chinito, nomás milando. ¿Por qué? Porque resulta que lo que se está dejando de vender a Europa, porque los europeos así lo quisieron, pues ya encontró destinatario. Y ese nuevo destinatario se llama India. En un principio la compra de recursos rusos era modesta. Sin embargo, Rusia ha emergido por primera vez como el principal proveedor de petróleo de la India, reemplazando a países como Irak, que también es una potencia histórica petrolera, ya que las refinerías compraron el mes pasado petróleo de Moscú por temor a que un tope de precios a partir del 5 de diciembre de 2022 pudiera afectar los suministros y obstruir las vías de pago que, bueno, pues prácticamente se había estado especulando. Las importaciones de petróleo de la India desde Rusia aumentaron ya por quinto mes consecutivo y ya han llegado a totalizar prácticamente 1 millón de barriles de petróleo, nada más y nada menos en el solo mes de noviembre. Es un 4% más que en octubre y un 12% más que en septiembre. Es decir, la compra va a la alza y los ingresos de Rusia también. El grupo de los 7, Australia y los 27 países de la Unión Europea impusieron un precio máximo de $60 por barril del petróleo transportado por mar ruso a partir del 5 de diciembre, mientras Occidente trata de limitar el petróleo transportado por mar. Y esto, bueno, dicen ellos que para financiar su guerra en Ucrania. Lo que nosotros hemos estado sosteniendo, que ese tope es un no tope, porque al final quisieron darle a Rusia la posibilidad de poder decir algo frente a su propio público interno, pero 60 dólares realmente hasta le termina dando risa a los rusos, porque aunque Rusia había dicho que no le vendería petróleo a nadie que se quisiera sumar a esta, digamos, imposición de Occidente, del grupo de los 7 de Estados Unidos, todos ellos liderados por Estados Unidos, bueno, prácticamente Rusia sí le da descuento a quien se le pega la gana, de manera libre y soberana. Y como la India y China, que por cierto, India y China en este momento tienen una relación bastante tensa que también le preocupa a Rusia, pero en su relación bilateral, tanto China como la India han ido incrementando sus importaciones de gas, de petróleo principalmente. Algunos porcentajes de esos lo dejan para consumo interno, pero algunos otros también para revendérselo más caro a Europa. Y los europeos pues han caído redonditos en este juego. Es decir, no compran el petróleo ruso porque sancionaron a Rusia, si el petróleo ruso viene directamente desde Rusia, pero compran petróleo ruso si viene etiquetado como hecho o producido en la India o en China, cuando se sabe que ni la India ni China son potencias petroleras. Bueno, recuerden ustedes que el tope de precios exige que los países del G7 nieguen seguros, fianzas, corretaje, navegación y otros servicios a los cargamentos del petróleo cuyo precio supera el tope de precios que ellos impusieron, y los productos derivados del petróleo también empezaría ya en enero. Sin embargo, pues hay países que no se van a sumar, digamos, a esto por el temor a que Rusia de plano les niegue la venta, como pasa con Europa. Y en ese contexto, pues habrá que pensar que el petróleo ruso ha representado el 23% de la importación total de la India, es decir, alrededor de unos 4 millones de barriles de petróleo tan solo en noviembre. Y esto pues hace que la India se consolide de tres maneras. Se consolide como un nuevo jugador internacional que estabiliza a una de las potencias que está en un difícil equilibrio de fuerzas frente al resto de potencias occidentales, por un lado. Por otro lado, también hace de la India un país que está asegurándose su propio desarrollo industrial, garantizando que tendrá un ingreso de hidrocarburos constante y de la mejor manera posible, con descuento que a Rusia le conviene.
Y bueno, en tercer lugar, esto hace nuevamente que se voltee a ver a la India como un país soberano, independiente y sin temores a las sanciones que puedan provenir de Estados Unidos o incluso del mismísimo grupo de los 7. Por otro lado, bueno, pensar que las importaciones generales de la India en noviembre fueron consistentes y que la India, lejos de amedrentarse, sigue manteniendo el incremento, digamos, del petróleo proveniente de Rusia, decíamos, hace que se piense en la India desde fuera que no necesariamente se deja intimidar por el occidente y que pues prácticamente la India está con los pies en la tierra, poniendo por encima de todos los intereses nacionales. India, que rara vez suele comprar petróleo ruso debido a la costosa logística antes de la guerra con Ucrania, pues literal se convierte en el segundo mayor cliente petrolero de Rusia después de China, ya que las refinerías se apoderan del crudo con descuento, literal, propiciado por las naciones occidentales desde la invasión ucraniana. Entonces, en síntesis, Rusia se convierte en el principal proveedor de petróleo para la India, desplazando a Irak, y en este caso, India se convierte en el segundo mayor comprador de petróleo ruso después de China. Esa es, digamos, la variable, esa es la constante. Si a esto le sumamos que también, por otro lado, China le ha pedido a los países árabes que dejen de venderle el petróleo en dólares y que lo hagan en monedas locales, ¿no? En reales, en dirham, en las monedas que les convengan a ellos y en yuanes también, pues esto hace que se dé una combinación muy interesante que pudiera debilitar al dólar y pudiera generar una desestabilización de la economía estadounidense que finalmente pues respalda su sistema económico en dólares. Volviendo al tema de la India, las refinerías indias que inicialmente desconfiaban de realizar pedidos de crudo ruso para el puesto de carga, han reanudado las compras a Moscú, ya que las sanciones permiten el pago directo del petróleo ruso. Y eso pues ha generado que tanto Rusia como la India se terminen empoderando. Dicho de otra manera, nuevamente los europeos vuelven a caer en su propia trampa. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que en la medida que se empeñan en castigar a Rusia, en el caso de su vulnerabilidad energética, que carecen de gas, que carecen de petróleo, que carecen de carbón, carecen de, en este caso, de uranio, pues finalmente terminan por verse sometidas ante sus propias sanciones y pasan de tener una relación armoniosa con Rusia a generar las condiciones para aventar a Rusia cada vez más a los brazos de la India y de China. Los datos hablan por sí solos, más que cualquier discurso y más que cualquier especulación que los analistas puedan tener. Es decir, podremos decir lo que sea, pero los datos hablan por sí solo, los datos matan relato. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Si este video ha sido de su agrado, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, que compartan el video y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.